Bendiciones, acá estamos otra vez para compartir con ustedes un estudio de la palabra de Dios. Vamos a comenzar hoy una serie nueva que creo que les va a ser de mucha bendición. Mientras usted se conecta y además va compartiendo con sus contactos, le comento que hoy vamos a comenzar una serie nueva, un estudio acerca de la oración. Bien, pareciera ser que ya está todo dicho, que ya está todo escrito sobre la oración y que es como un tema muy básico o muy redundante como para poder compartirlo con la iglesia. Pero después de haber transmitido y haber llevado a ustedes todo un estudio acerca de liberación espiritual, una introducción, digamos, al tema liberación espiritual que abrió la posibilidad de generar un disparador para ponernos a pensar sobre el tema, para ponernos a indagar, a investigar, para buscar ser ministrados también en esa área, para buscar capacitarnos para ministrar a otros también en esa área. Y obviamente la oración es vital, es básica, es fundamental en la vida del cristiano. El asunto es que como damos muchas veces por sentado que todos sabemos lo que es la oración, solamente la recomendamos pero no la enseñamos. Entonces al recomendarla le decimos a las personas que estén orando, esté buscando a Dios en oración, esté separando un momento para orar, pero si no les explicamos muy bien qué es específicamente la oración, no van a saber cómo hacerlo. Y nos encontramos allí con varios interrogantes con respecto a la oración. Quiero tomar como texto base para comenzar esta primera parte de esta serie de estudios el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo número 1. Fíjese lo importante que es el tema de la oración, que Jesús en más de una ocasión lo mencionó e incluso le dedicó un tiempo para explicar y para enseñar acerca de ello. Y utilizó una parábola para poder explicarla. Y en Lucas capítulo 18, no vamos a leer toda la parábola, vamos a tomar el versículo 1, porque hay un término clave allí que me parece que lo podemos comenzar a desarrollar a este tema a partir de ese término. Dice Lucas 18.1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál fue la parábola? La parábola fue la parábola del juez injusto, que había una viuda que iba a un juez con insistencia y le decía, haceme justicia de mi adversario. Y él nunca le daba la atención, nunca le respondía de manera positiva, la ignoraba prácticamente y ella iba una y otra vez. Me imagino la situación, creo que cada lugar donde iba el juez se encontraba esta mujer. Y ella otra vez insistía con hazme justicia de mi adversario. Hasta que llega un momento donde el juez dice, bueno, la manda a llamar, la atiende y termina haciéndole justicia. Y Jesús toma esta historia para decir, si este juez que fue injusto, solo por la persistencia de la viuda le hizo justicia, dice, ¿cuánto más no les hará justicia a ustedes, vuestro Padre, a aquellos que claman a Él de día y noche? Entonces, si la insistencia o la perseverancia pudo hacer que un juez que no tenía ninguna intención de hacer ningún tipo de justicia por esta mujer, que lo hiciera finalmente, y compara y pone como en este paralelo la contraposición, pone a Dios un juez justo que sí desea hacernos justicia. ¿Cómo no nos hará justicia si nosotros clamamos y oramos a Él? Pero comienza, les decía yo, con un término que aparece en el versículo número 1 y es el término necesidad. Al menos la traducción que nos ha llegado a nosotros a nuestro idioma español habla de la palabra necesidad. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es interesante que Jesús coloca a la oración como un elemento necesario, como una necesidad. Y me llamó mucho la atención que tomar este término como necesidad, porque cuando uno va a orar es importante incorporar ese término, necesito orar, necesito tomar un tiempo para orar. Lucas capítulo 6, versículo 12,
habla de lo incorporada que tenía esta práctica, este hábito, el Señor Jesús. Y dice, en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Las vigilias de oración de Jesús. Y uno piensa que no necesitaba orar si era el Hijo de Dios y ya sabía a qué había venido. Sin embargo, toda la noche pasaba orando. Y reflexionando sobre esto, es que la mayor cantidad de horas de las 24 del día parece haberlas pasado dedicado a la oración. Es lo que nos registra este pasaje bíblico. Y hasta podemos llegar a pensar que en esos momentos, en esos periodos, en esos tiempos de oración de Jesús con el Padre le decía lo que debía decir al día siguiente, le revelaba lo que debía hacer al día siguiente, y hasta es muy posible que él ya hubiera tenido una anticipada visión de las personas a las que iba a ministrar y la ministración que iba a darle a cada uno de ellos. Es decir, que a través de la oración el Señor se anticipaba a los acontecimientos. Esto es bien interesante poder entenderlo así. Los discípulos veían este hábito de Jesús de oración constante, y en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Acá aparece un concepto interesante. ¿Se puede enseñar a orar? ¿Se puede enseñar la oración? Bien, mucho se ha escrito, se ha hablado sobre el tema de la oración. Ha sido y es un tema sobre el que la Iglesia ha ido y ha vuelto una y otra vez, y pareciera ser que ya no hay nada para agregarle. Sin embargo, podemos seguir sumergiéndonos en este tema que, como todos los temas de la Biblia, todavía no hemos tocado fondo, todavía no hemos llegado a la totalidad de ello, y pasarán, si el Señor no regresa por su iglesia en lo inmediato y surge una generación siguiente, seguirán ellos aprendiendo acerca de todo lo que hay en la Biblia para aprender. Bien, ¿por qué les decía que me llamaba mucho la atención la palabra necesidad? Porque se han relacionado otros términos con la palabra oración y no la palabra necesidad, precisamente. Recuerdo que hay todavía en muchas iglesias himnarios, los himnos de gloria, iglesias bautistas, iglesias pentecostales, iglesia metodista, asamblea cristiana. Muchas de las denominaciones cristianas tienen los himnarios. Y recuerdo un himnario que tuve la oportunidad de conocer, de leer, de utilizar, incluso cantábamos en nuestra iglesia con esos himnarios. Tenía unas páginas en el comienzo bajo el título Deberes Cristianos. Y en esos deberes cristianos aparecía el congregarse, el testificar a otras personas, el servir a Dios, el ser fieles a Dios con nuestra economía, la oración, el orar, aparecía como uno de los deberes cristianos. Pero hay un asunto con el tema de los deberes. Los deberes pueden llegar a ser una obligación que uno adopta o que alguien le impone. Los deberes, las tareas, las obligaciones. Pero la oración no la encuentro yo en la Biblia dentro del concepto de las tareas, de los deberes o de las obligaciones, sino, como la dijo Jesús, de la necesidad. La necesidad. Es decir, que el término correcto, podríamos decir, cuando vamos a orar es necesito orar, necesito hacerme un tiempo para orar, y no los términos que comúnmente usamos es tengo que ir a orar. El tengo es casi como una tarea que tengo que realizar, como una rutina con la que tengo que cumplir, como un trabajo que tengo que llevar a cabo. Pero hay necesidades. Tenemos necesidades en el espíritu, tenemos necesidades en el alma, tenemos necesidades en el cuerpo. Las que estamos quizás más familiarizados son con las necesidades del cuerpo, la necesidad de descansar, la necesidad de un buen sueño, la necesidad de la alimentación, la necesidad de beber agua para no morirnos de sed, las necesidades que uno tiene
diariamente. Y uno no las hace porque debe hacerlas, sino porque las necesita. Y cuando uno la incorpora a la oración como una necesidad, también uno lo hace porque lo necesita y no porque debe hacerlo. Entonces es importante esto, no tomar la oración como un deber, como una tarea, como un trabajo que uno tiene que hacer. Tengo que orar, debo orar, sino necesito orar. Pero también me llamaba la atención cómo la oración ha sido vista hasta como una forma de castigo o como una forma de disciplina, en la que ante el mal comportamiento de un niño, el castigo era: ahora vas a ir y vas a arrodillarte a orar. Y cuando uno comienza a relacionar oración con castigo, y llega un momento donde uno le dice vamos a orar y uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué hice? Si no hice nada, ¿por qué tengo que orar? Porque lo relaciona con un castigo. Así que no es bueno enseñar la oración desde ese aspecto. Hay un montón de formas de disciplina que, en caso de que usted tenga hijos pequeños, si quiera en algún momento corregirlos o necesite corregirlos o disciplinarlos por algo, no lo haga mandándolos a orar, porque lo van a relacionar que oran cada vez que se portan mal, o cuando los mandan a orar es porque hicieron algo, y que la oración en definitiva es un castigo. Pero cuando uno entiende que la oración es un momento que uno tiene para hablar con Dios no puede ser un castigo. No nos pueden castigar mandándonos a hablar con Dios. Hablar con Dios es un privilegio. Es un privilegio que nos dé audiencia la persona más importante de todas en la eternidad, y que tengamos una audiencia permanente, que tengamos acceso a su oficina a las 24 horas del día y por el tiempo que queramos. Eso ningún ser humano nos va a dar ese tiempo, nos va a dar esa oportunidad, esa posibilidad. Incluso la gente aquí, por lo limitado de sus horarios, por lo cargada de su agenda de actividades, te anotan en su agenda, te dan una audiencia y te dan unos minutos de audiencia porque hay otras personas detrás de uno esperando para entrar, o porque esa persona tiene horarios de trabajo que cumplir, o porque sencillamente no quiere recibir a nadie y entonces hace bien corta la atención de cada uno. Pero acá estamos hablando de Dios, de un Dios que nos da nos tiene la agenda abierta de audiencia las 24 horas y todos los días del año. Es decir que podemos entrar en cualquier momento. Podemos entrar en cualquier momento. De hecho, podemos a propósito separar un tiempo, y si lo podemos hacer en nuestro cuarto, en nuestra casa, y orar de rodillas, es perfecto. Pero podemos estar orando mientras estamos sentados en un asiento de colectivo, en el asiento de tu vehículo, mientras estás desarrollando alguna actividad, trabajando, caminando por la calle, yendo o viniendo de las compras, haciendo algún trámite, esperando en un momento de una sala de espera. Es decir, permanentemente nosotros podemos tener ese contacto, esa conversación con Dios, que es interna, para que no nos escuchen los demás que andamos orando, porque van a pensar que estamos hablando solo como que estuviéramos locos. Pero saber que estamos hablando con Dios y que tenemos esa comunicación. De hecho, no necesitamos levantar la voz para que Dios nos escuche. Cuando Ana estaba en el templo orando al Señor y pidiendo que Dios le concediera un hijo varón, apenas movía sus labios, dice la Biblia. Apenas movía, no se oía su voz, apenas era un susurro su oración. Estaba derramando su alma delante de Dios y no estaba gritando desesperada, no estaba levantando su voz, apenas movía sus labios. Que la miró el sacerdote Elí y pensó que estaba alcoholizada. Y ella estaba haciendo una oración muy intensa, estaba lo que la Biblia llama derramando su alma, y no lo estaba haciendo a grito desesperado, apenas movía sus labios, pero la intensidad era interna. Ella estaba con su alma derramándose en oración, y aunque Elí no la escuchaba ni sabía lo que ella estaba diciendo, esas palabras que ella estaba diciendo llegaron a Dios como una oración. Entonces, la eficacia de la oración no depende del volumen, no depende del grito. Dios no es sordo, no necesitamos gritarle para que Él nos escuche o nos atienda. Entonces decía, la oración esa como un poco como castigo. Quienes vienen ya de un trasfondo de familia evangélica desde su niñez, quizás han vivido esa experiencia y siguen aplicando esa forma de enseñanza con sus hijos, y se portan mal y los mandan a orar.
quienes venimos de otro trasfondo, quienes venimos de raíces del catolicismo, como es mi caso, el castigo era el rezo y la penitencia podía llegar a ser el rezo. Luego de una confesión venía la penitencia. Y la penitencia a veces consistía en la repetición de determinado tipo de rezos, además de algún tipo de obra buena o compensatoria que uno podía llegar a hacer. Pero estaba como incluido dentro de lo que tenía que ver con un castigo o con una disciplina. Estos dos conceptos están completamente equivocados. En el caso de la oración, hablar con Dios no es un deber, no es un trabajo, no es una tarea que tenemos que hacer, no es una obligación con la que tengamos que cumplir, mucho menos es un castigo. Digo, es una necesidad, es una maravillosa necesidad y es un privilegio también, que no toda la gente lo sabe. No todos tienen la posibilidad de conocer que pueden entrar y permanecer en la presencia de Dios por el tiempo que quieran y vivir en esa presencia por medio de la oración constante. Es tener una audiencia con la persona, les decía recién, más importante que existe. Y además a Dios le gusta nuestra oración, a Dios le deleita nuestra oración. Mire lo que dice Proverbios 15:8. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Un corazón recto, un corazón en rectitud, deleita a Dios cada vez que ora. Nosotros le deleitamos con la alabanza, con la adoración, con el servicio, con la ofrenda. Dios se deleita con la oración. ¿Quiere usted deleitar el corazón de Dios? Separe tiempos para hablar con Él en oración. La Biblia dice en Proverbios 15:8 que la oración de los rectos es su deleite. La disfruta Dios a la oración. Por eso es que no podemos ir a hablar con Él castigados. Es muy bueno descubrir y saber que la oración no es solo una de las maneras que tenemos para comunicarnos con Él, sino que a Él le agrada que lo hagamos, es decir, no molestamos cuando entramos en su oficina, cuando entramos ante su trono y oramos, no importunamos a Dios con nuestra oración. Un Dios omnipotente, todopoderoso, que puede escuchar simultáneamente el clamor y la oración de millones de personas en el mundo, atender a cada uno y conocer específica y puntualmente todo lo que tiene que ver con esa persona. Nunca importunamos con nuestra oración. Muchas veces he escuchado a personas decirme, pasa pastor que hay gente que necesita mucho más que yo, que lo voy a ir a molestar al Señor yo con lo que me pasa. Y piensa que va a cansar a Dios, que lo va a agotar. Algunos dicen, yo ya lo tengo cansado al Señor con todas las cosas que le pido. No, Dios no se puede cansar. Dios no es un ser humano limitado como nosotros, que cumple su horario de oficina y se va a casa agotado y llega y se tira en un sillón porque no da más, porque la gente lo ha estado molestando con su petición. No, ese no es Dios. Si tiene un concepto de que Dios es así, le está pidiendo al Dios equivocado. Nuestro Dios es un Dios que no está limitado por el tiempo. De hecho, Él controla el tiempo y Él controla el espacio y Él controla todo, absolutamente todo. Entonces, ese Dios de infinito poder, de infinita capacidad de respuesta, es al que nosotros acudimos en oración. Por eso digo, ninguna petición es pequeña para Dios, aunque usted diga, bueno, pero que hay gente que está peor que yo, más necesitada, y yo no voy a ir a molestarlo al Señor. No, nadie lo molesta al Señor. Ya dijimos que la oración, lo dice la palabra, nuestra oración, la oración que se hace desde la rectitud de un corazón a Dios, le deleita, la disfruta Dios, le agrada escuchar la oración, porque también tiene que ver con confianza, tiene que ver con cercanía, con acercarnos, con saber que podemos confiar en Él y pedirle. Recuerdo una enseñanza que daba hace tiempo cuando la gente dice, yo le doy a Dios y no espero nada a cambio. Yo le doy sin esperar nada a cambio. En realidad es una actitud equivocada.
Cuando le damos a las personas, cuando ayudamos al necesitado, ahí es cuando debemos dar sin esperar a cambio. Pero cuando le damos a Dios debemos esperar, porque eso lo honra a Dios. Imagínese usted un hijo que dice, no, yo de mi papá no espero nada. O no espera nada porque su papá no tiene nada, o no espera nada porque aunque tiene, no le va a dar. Pero cuando alguien dice, no, yo sé que si yo necesito, mi papá me va a dar una mano, mi papá me va a ayudar, mi papá me va a ayudar a salir de esto, él me va a socorrer, me va a auxiliar. Está hablando de una confianza, de una relación basada en una confianza. Entonces cuando nosotros decimos, yo le doy a Dios pero no espero nada, es como que o Dios no tiene nada para darnos, o tiene todo y no lo quiere dar. Estamos hablando de un Dios mezquino, un Dios egoísta. En el tema de la oración, cuando nos acercamos a Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Uno no está desahogándose en la oración, uno no está pensando en voz alta en la oración, uno no está hablando solo en la oración, uno está en la presencia misma de Dios, dirigiendo la atención, el corazón, la mente, todo hacia Dios. Por eso es importante que ese momento de oración no sea un momento de distracción, de que estoy arrodillado, mis rodillas tocan el suelo, mi cabeza anda por cualquier lado, sino que sea un momento de prestar atención. Quizás si necesita ayudarse en ese momento de oración con alguna adoración que le inspire, que le ayude a generar en su espíritu una actitud, que le ayude a crear un ambiente de oración, hágalo. Ponga una música de adoración, ponga un himno, comience cantando, comience orando al Señor, generando ese ambiente espiritual para evitar las distracciones. Por eso es que cuando oramos, tomamos la actitud de cerramos los ojos. ¿Por qué cerramos los ojos? Hay un texto en la Biblia que dice cuando vayas a orar cierra los ojos. No, ¿por qué lo hacemos? Para evitar que nos distraiga el ambiente y que nos distraiga el mirar. Aunque hay lugares donde uno se inspira más para orar con los ojos abiertos. Hay paisajes preciosos que en nuestra Argentina misma, donde uno orar y cerrar los ojos allí sería perdernos todo lo que tenemos alrededor, porque nos inspira. ¿Quién no se ve maravillado por Dios e impulsado a alabar a Dios cuando está en una playa y contempla la fuerza del océano, ese imponente, impresionante, o en una montaña? En Mendoza, que tenemos esta preciosa cordillera y cuando muchas veces la vemos que se llena de nieve o llega la nieve hasta cerca del centro de la ciudad o de donde nosotros vivimos, en las cercanías, y eso nos maravilla, son paisajes, son pintados por la mano de un creador maravilloso, entonces eso nos inspira y allí sí abrimos los ojos porque mientras más miramos, más nos deleitamos, más admiramos a Dios, más deseos de agradecerle, más deseos de alabarle, de proclamar la grandeza y la maravilla de Dios. Pero cuando estamos en el cuarto, cuando estamos en un momento de oración privada, evitamos todo tipo de distracción y cerramos nuestros ojos y nos dedicamos a ese tiempo de oración. En Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay una palabra clave allí también, así como al principio la palabra necesidad, aquí la palabra clave es la palabra eficaz. Si dijera la oración del justo puede mucho, diríamos que todas las oraciones que hacen los hijos de Dios pueden mucho. No, la oración eficaz. Quiere decir que pueden haber oraciones ineficaces. ¿Habrá oraciones que Dios no responde? ¿Hay oraciones que Dios las escucha pero no las contesta? ¿Hay oraciones que prefiere no escucharlas? Bueno, en la Biblia encontramos dos situaciones de personas a las que Dios les dijo que no. Una, David. David tenía en su corazón el deseo de construir un templo, de levantar una casa para Dios. Y Dios le dijo que no. Le dijo a David, no, has derramado mucha sangre durante tu reino. La levantará tu hijo Salomón. Él será quien construya casa a mi nombre. Esa es una de las personas a las que Dios le dijo que no. Le había dicho que sí en un montón de cosas. En esta le dijo que no. A Elías también le dijo que no. Cuando Elías oraba y le pedía a Dios que le quite la vida. Quítame la vida, decía.
Dios le dijo que no. Le envió un ángel que lo sustentó, le dio alimento, le dio bebida y le dijo, levántate porque largo camino te resta. No le respondió lo que él le había pedido. Y un versículo muy conocido, que lo usamos casi siempre para hablar sobre la oración, pero está más relacionado con el clamor, que esa es la diferencia entre oración y clamor, lo vamos a hablar en una de las transmisiones, pero lo relacionamos siempre con la oración y es Jeremías 33.3. Jeremías 33.3 es casi, porque incluso hasta rima con la última vocal de la cita bíblica. Jeremías 33.3, clama a mí que yo te responderé. Esto es como Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, es fácil memorizarlo porque hasta es como un verso, como una rima. Pero Jeremías 33.3 no termina en clama a mí y yo te responderé. Esa es la mitad. La otra mitad dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa que Dios le da a Jeremías, estando allí en el patio de la cárcel, donde Dios le estaba hablando, le estaba diciendo que si clamaba a Dios iba a recibir dos cosas, respuesta y enseñanza. Es importante entender esto. Entonces, cuando vamos a orar a Dios, debemos esperar dos cosas, respuesta y enseñanza. La enseñanza puede venir en la misma respuesta, pero la enseñanza también puede venir en la misma, no digo falta de respuesta, porque siempre hay una respuesta, pero a veces la respuesta es no. En la respuesta no también hay una enseñanza. Cuando Dios le dijo que no a Elías, era porque largo camino le restaba. ¿Qué le respondió? Que no, pero le enseñó que todavía le quedaba mucho camino por delante. A David le dijo que no, pero no solamente lo dejó con la respuesta, le enseñó. ¿Qué le enseñó? Le enseñó las razones por las que él no iba a construir la casa y le dijo quién la iba a hacer. Entonces, cuando oramos a Dios, hay una enseñanza de parte de Dios y hay una respuesta. Siempre espere las dos cosas. Espere recibir y espere aprender, porque esa es la promesa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un tiempo de revelación, no solo de respuesta. Entonces, cuando uno va a orar, no solamente debe ir pensando en lo que uno tiene para decir, sino con expectativa de qué tendrá Dios para mostrarme o para decirme a mí. No solo que le voy a contar, sino que voy a aprender. La oración es como acudir a una lección de Dios, ir a una clase con Dios, porque prometió que me va a responder y prometió también que me va a enseñar. Entonces uno cuando va a orar no solo va a esperar respuesta, va a esperar enseñanza. Cuando uno ora, está en un tiempo de clase, está en un tiempo donde uno puede aprender cosas grandes y ocultas que no conocía. Así que es bien interesante eso. Siempre habrá una respuesta y siempre habrá una enseñanza. Por eso es que Dios se deleita en la oración, porque es la oportunidad en la que uno está con una predisposición a responder, a recibir la respuesta. Y si también sabe que puede aprender, ahora también hay una predisposición a ser enseñado. Bien, ¿a quién dirigimos nuestros ruegos? ¿A quién dirigimos nuestras peticiones, nuestras oraciones? Aquellos que leemos la Biblia, que conocemos la palabra de Dios, ya sabemos que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Por eso es que no vamos a Dios a través de María, ni de San Cayetano, no le prendemos la vela a ninguna imagen, a ninguna figura para que vaya y vaya a mediar por nosotros. Hay un solo nombre que tenemos autorizado para ser escuchados en el cielo. Con los demás nombres nos van a ignorar y encima es espiritismo. Pero hay un nombre autorizado. Ahora, cuando nosotros dirigimos nuestras oraciones, ¿a quién dirigimos nuestras oraciones? Jesús nos enseñó, decía yo hace rato que tan importante la oración, que Jesús dedicaba tiempo a enseñarle a sus discípulos. Ellos le pidieron, enséñanos a orar, y le enseñó en más de una oportunidad, no solo en ese momento que les dio esa respuesta de lo que iba a pasar cuando ellos oraran. Mateo capítulo 6, el capítulo del que llamamos del Padre Nuestro, fíjense cómo comienza la enseñanza sobre la oración. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto. Ahí ya nos está revelando a quién le oramos nosotros cuando le oramos. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿A qué se refiere con vanas repeticiones? Ellos ya tenían armada una oración. Esto es como los rezos. La palabra rezo viene de recitar. En una de las transmisiones vamos a hablar de la diferencia entre orar y rezar. Un tema bien interesante también para aclararlo. Pero el rezo es como el recitar un verso, un poema aprendido de memoria y que no te permite, porque te encasilla allí, te estructura en decir algo que te aprendiste de memoria y no te deja ser natural, espontáneo, libre para decirle a Dios lo que realmente tenés en tu corazón para decirle. Y él se refiere a eso, dice, cuando ores no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. No se hagan pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, dice el verso 9 del capítulo 6 de Mateo, oraréis así. Y comienza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Las oraciones dirigidas al Padre. Le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Nosotros, repito, no le pedimos a María, no le pedimos a los ángeles, porque muchos enseñan una oración. Recuerdo al niño católico se le enseña la oración antes de dormirse para hablarle al ángel de la guarda. Bueno, no es correcto pedirle a los ángeles nada. Nosotros le oramos al Padre. Los ángeles, y este es un tema bien amplio también para desarrollarlo en alguna transmisión futura, no son un recurso nuestro que nosotros usamos como herramienta cada vez que los necesitamos. No están inactivos allí como un robot apagado hasta que yo lo activo para que vaya y haga algo. No existe tal cosa. Es una enseñanza errónea la de activar los ángeles. El Padre es el que los tiene en actividad permanente. Los ángeles no están inactivos. Hay mucha más actividad en el mundo espiritual que en el mundo natural. ¿Por qué? Porque no necesitan dormir, no necesitan comer, no necesitan descansar. Así es que imagínense, ellos no tienen diferencia entre día y noche. La actividad es permanente. Su día no tiene 24 horas, su día no tiene horas, su día no tiene meses, su tiempo no tiene años, su calendario no tiene semanas. Se mueven en un ambiente de eternidad permanente, constante, sin estar sujetos a las necesidades o cansancio o agotamiento físico. Así es que activar a alguien que vive en una permanente actividad es una incoherencia total. Bien, el venir a Dios como Padre nuestro nos habla de identificarnos y reconocernos nosotros como hijos de Dios. Reconocer que Dios es nuestro Padre y venimos, y Él dice, oren así, Padre nuestro. Jesús nos compartió a su papá, nos convirtió en sus hermanos. Porque cuando él hablaba del Padre, no, aunque era su papá, el de él, lo hablaba como que era el de nosotros. Entonces, no les dijo, ustedes oren así, Padre de Jesús. No, le dijo, Padre nuestro. Nos compartió a su papá. La Biblia dice que hemos sido adoptados hijos suyos. Somos hijos adoptivos de Dios por el puro afecto de su voluntad. Qué interesante que es esto. Es un tema bien interesante también el de la adopción. Muchas personas que han sido adoptadas, y es quienes tienen la certeza de que tienen los padres que quisieron tenerlos a ellos como hijos. Yo creo que un hijo adoptado tiene mucha más certeza que un hijo biológico de que sus padres lo quisieron tener, porque fueron y lo buscaron y lo trajeron y lo adoptaron. Por eso la Biblia dice que Dios nos adoptó por el puro afecto de su voluntad. Somos sus hijos porque Él quiere que seamos sus hijos. Él quiso que fuéramos sus hijos. Él quiso adoptarnos para que fuéramos sus hijos. Vino a buscar un montón de gente perdida, descarriada, apartada, sin Dios y sin esperanza, y nos adoptó y nos trajo a su casa y nos bañó y nos limpió y nos lavó y nos vistió y nos dio comida y nos hizo tan hijos suyos
que compartió la herencia de su Hijo Jesús, la compartió con el resto de nosotros, y entonces dice Romanos, en el capítulo 8, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Jesús no se sintió celoso por eso, porque Él vino a dar su vida precisamente para convertirnos en sus hermanos. Eso es glorioso, esa paternidad, esa imagen de paternidad de Dios. Vuelvo a hablar de las raíces de las que nosotros podemos haber llegado hasta este tiempo. Uno, raíces completamente evangélicas de cuna, segunda, tercera, cuarta, quinta generación de evangélicos, y otros que llegamos a ser recién la segunda generación de creyentes, como es mi caso. ¿Sí? Mi mamá conoció el Evangelio y a través de ella después yo llegué al Señor, pero olvídense, de ahí para atrás nadie había tenido un encuentro con Jesucristo, así que prácticamente el que no era católico practicante era católico no practicante y el otro era cualquier cosa, es decir, ninguna fe o la fe en lo que fuera. Pero era bien interesante que el Padre no se nos reveló, aun cuando al católico se le enseñaba el Padre Nuestro, se convirtió solamente en un rezo aprendido de memoria, pero siempre la figura principal dentro del catolicismo fue la madre, siempre la figura principal fue María, que tampoco fue madre nuestra, María fue la madre del cuerpo de Jesús, pero no es la madre de la iglesia, no es la madre de nosotros, ni está para interceder por nadie, ni es la reina del cielo, ni es una especie de diosa esposa de Dios Padre. Pero dentro del catolicismo se nos borró la figura paterna, la figura de Dios Padre, y nos transmitieron una figura solamente de María, la Madre buena, la Madre generosa, la Madre bondadosa, la Madre amorosa, la Madre protectora, la Madre auxiliadora, toda la abogada, la que resolvía todo, la que calmaba la ira de un Dios que siempre estaba enojado, o no estaba o estaba enojado. Entonces, ¿cuál fue la figura de Padre, de Dios Padre que recibimos en un gran porcentaje de catolicismo? Un Padre ausente o enojado, a que la madre tenía que calmarlo. Entonces nadie quería hablar con el padre, todo quería ir a hablar con la madre, que la madre vaya. Imagina esta escena, como los hijos todos asustados porque el padre llegó, está enojado, no sabemos por qué, necesitamos que nos dé un permiso, que nos ayude, entonces ¿a dónde vamos? A la mamá va y consigue el permiso para los hijos. Bueno, imagínense esa figura, el padre enojado en la cocina, la madre va y lo trata de convencer de que, bueno, no lo castigues, es un niño, es un joven, fíjate cómo, dale lo que quiere, porque nadie se animaba a entrar a hablar con el padre, porque el padre está enojado, el padre me va a caer encima, y la iglesia evangélica también durante mucho tiempo tuvo esa imagen del padre enojado, del padre que solo está esperando tu error. Yo no fui a la escuela bíblica infantil, lo que le llamaban la escuelita dominical, pues llegué como a los 18 años, estaba como un poco grande para ir a la escuelita bíblica de niño, pero sí recuerdo haber escuchado las canciones que le hacían cantar a los chicos en la escuelita, y una de esas canciones decía, cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito la boquita lo que habla, cuidadito las manitos lo que tocan, que hay un Dios de amor, por lo menos le agregaban el de amor, que mirando está. Entonces la mirada de Dios infundía miedo. Te asustaban con la mirada de Dios, los asustaban. Mirá que Dios te está mirando, mirá que Dios te está escuchando. Y no quiero que me mire, no quiero que me escuche, me estoy portando mal. Entonces, el hecho de que la mirada de Dios estuviera sobre los niños les daba miedo. No querían que los estuviera mirando. Recuerdo cómo me impactó una vez la letra de una canción de Marcos Witt, donde decía, sé que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Eso es lo que debe generar en nosotros la mirada de Dios. Es decir, que alguien nos diga, Dios te está mirando, debería ser tranquilizador. Debería calmarnos, porque si me está mirando me va a cuidar, si me está mirando me va a proteger, me va a evitar que me pase algo malo. Imagínate, vas por un lugar oscuro, peligroso, pero vos sabés que tu papá salió a la vereda y te está mirando y te está cuidando, entonces cada tanto te das vuelta y tu papá está en la vereda y todavía te mira y sentís como que si me va a pasar algo, mi papá va a intervenir y él me va a defender. No tiene miedo uno de que el papá lo esté mirando. No hay ese miedo, ese terror.
hacia el Padre. Y muchas veces esa figura humana del Padre, ausente o maltratador o abusador o violento o mal hablado, agresivo, ateo o falso, arruina la imagen paterna de Dios, porque es como que la gente establece un paralelo, pero de ninguna manera la paternidad humana puede ser el parámetro para medir la paternidad de Dios. De hecho, Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a los hijos, buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más Dios le dará buenas cosas a los que le piden? Dice, si un hijo le pide al padre pan, no le va a dar una piedra. Si le pide pescado, no le va a dar una serpiente. O sea, tiene que ser muy mala persona, tiene que ser muy mal tipo para hacer una cosa así. ¿Cuánto más Dios no nos dará buenas cosas si le pedimos? Entonces esa figura paterna de Dios nos ayuda a acercarnos con confianza al Señor. Pero ese concepto católico del padre ausente o el padre enojado todo el tiempo hizo que la inclinación de la balanza fuera para el lado de María. O sea, María era más buena onda, María es más buena, María es más sencilla, María está siempre en la estampita o en la imagen, siempre está con carita triste, la cabeza inclinada, las manitos abiertas, llena de ternura, tiene un bebé en brazos. O sea, ¿qué te puede hacer? Pero el padre era como airado, la voz que sonaba desde el trueno, desde el rayo, desde el cielo, y que va a romper todo y lo voy a destrozar a todo el mundo en un minuto porque estoy re enojado con todo el mundo. ¿Quién quería ir a hablar con mi papá? Y tampoco uno podía tener una buena relación con Jesús, porque era un nieto, era un bebé que estaba, o tenía 2 fotos nada más de Jesús, o un bebé en el pesebre, o en los brazos de la mamá, o de San Cayetano. Parece cuando María se cansaba se lo daba a San Cayetano porque le tengo un ratito el bebé. Teníamos esa estampita, esa figura, y la otra era en la cruz, muerto, colgado en la cruz, sangrando, mirando hacia abajo. Entonces, o es bebé o está muerto. Esa era la figura, la imagen que teníamos. No teníamos al Cristo glorioso el que vio Juan. No se nos reveló, no nos contaron del Jesús resucitado, del caballo blanco, de la espada en su cintura. No nos contaron de ese Cristo glorioso que viene por su iglesia, del resucitado, el que se sentó a la diestra del Padre, del que intercede por nosotros, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que viene venciendo y para vencer, del que dijo consumado es, del que resucitó poderosamente el tercer día. Ese Jesús lo habían escondido, es decir, no nos contaron todo la parte intermedia de su historia y la posterior a la crucifixión. Nos mostraron bebé o muerto. No le podíamos pedir a ninguno de los dos. Entonces no teníamos padre, no teníamos Jesús, lo único que quedaba era María. Y cuando llegamos al Evangelio, bueno, nos enteramos que madre no teníamos como María. María no era nuestra madre. Teníamos un padre. Y no se nos revelaba mucho tampoco el padre. Entonces, el cristiano nos hablaba solamente, el evangélico hablaba solamente acerca de Jesús y no se nos revelaba la figura del Padre. Si usted mira la mayoría de los himnarios hablan de Cristo. ¿Que está mal? No, obviamente que no. Pero ¿cuándo se vino a empezar a hablar del Espíritu Santo, por ejemplo, en la iglesia? Mediados de los 90, casi fines de los 90. Como que redescubrimos a la persona del Espíritu Santo. Desde hace unos pocos años se habla mucho del tema paternidad, pero de la paternidad ministerial, la paternidad pastoral, la paternidad apostólica, pero la paternidad de Dios Padre todavía no está completamente revelada y todavía no está completamente informada y conocida. Y es tan fuerte esa figura. ¿Por qué fue tan fuerte la figura materna en Latinoamérica, que hizo que fuera tan fácil creer en María y no creer en Dios el Padre? Ya de entrada a los pueblos originarios, la
expectativa de vida de los hombres, de los padres, era muy baja por las luchas internas, por las epidemias, por la cacería, por las propias actividades que desarrollaban, por los accidentes de trabajo con las herramientas muy rudimentarias que ellos podían llegar a utilizar en ese tiempo. Y todo eso hacía que los hijos fueran quedando sin padre, porque murió en la guerra, murió en una cacería, murió en una pelea, murió en una enfermedad, murió en un accidente, murió... Entonces la mamá era la figura que dirigía el hogar, que unía el hogar y la figura de protección para los hijos. De allí que tomaran figuras espirituales como diosas madres, a quienes ellos le llevaban su inquietud, le llevaban sus dolores, sus peticiones. Entonces, ese concepto católico del Padre ausente, de Dios Padre ausente, enojado todo el tiempo, y que solamente María era la que lo podía calmar porque no nos destruya todo en un minuto, fue ayudado por una predisposición cultural que había en Latinoamérica. Fíjense, estuve estudiando sobre los supuestos mensajes de María, las apariciones de María y los mensajes. Solamente aquellos que han sido aprobados como oficiales por el Vaticano, es decir, por la Iglesia Católica, los reconoce como que la aparición fue real, el mensaje fue real. Es decir, pasó todo el filtro que ellos le dan. Y mire el mensaje que en el año 1981 supuestamente dijo María. Y de allí nos damos cuenta que no es la misma María de la Biblia. Esto dijo María en 1981 en una localidad llamada Medjugorje, así de difícil es, Medjugorje. Dijo, digan, supuestamente María, a todos mis hijos y a todas mis hijas, digan a todo el mundo y lo más pronto posible que yo deseo su conversión. Yo rogaré para que Dios no los castigue. Ustedes no saben, no pueden ni imaginar lo que Dios va a enviar al mundo. Conviértanse y estén listos para hacer todo lo que yo les diga. Eso dijo María. La María esta que dicen que se apareció y que habló. Y luego el Papa Juan XXIII decía esto, escuche esto, mire cómo iban imponiendo la imagen de una madre. Dice que tiene que ver con la oración. Y porque, ¿cómo vamos a orar al Padre si creemos que está enojado o que no lo tenemos? El Papa Juan XXIII dijo, la Santísima Virgen sigue siempre intercediendo por nosotros ante su Hijo. Por eso los santos padres y los papas la llaman omnipotencia suplicante. Ya la declararon omnipotente, que tiene todo el poder María. Dice, los católicos nos dirigimos suplicantes a ella, no porque desconfiemos de la misericordia de Dios, sino más bien porque nada confiamos en nuestra propia dignidad y nos encomendamos a María para que su dignidad supla nuestra miseria. Fíjese cuando la Biblia nos dice que son por los méritos de Cristo que nosotros somos escuchados en el cielo por el Padre. Bueno, para el Papa Juan XXIII y el resto de papas que vino después, no son los méritos de Cristo, es la dignidad de María la que abre el cielo. Sigue diciendo, debemos dirigirnos todos los días a la Santísima Virgen rezando sobre todo el Santo Rosario. La misma Virgen en Lourdes y en Fátima pidió insistentemente que recemos el rosario todos los días. Dice, grande es la devoción que todo católico debe tener a la Virgen, la cual siempre está rogando delante de Dios por nuestra salvación. No podrá perecer, dice ante el eterno juez, quien se haya asegurado la ayuda de su madre. Y después dice, quien rehúsa asirse a la mano auxiliadora de María pone en peligro su salvación. O sea, ya hasta es la salvadora. Por eso cuando usted habla y evangeliza y les habla de orar al Padre, no lo tienen registrado al Padre. Ellos van a María de última. Ni tampoco tienen registrado a Jesús porque siguen con la misma foto. Bebé o muerto. Es necesario entonces que la palabra nos guíe a nosotros y nos revele esa paternidad de Dios para acercarnos a Dios con confianza. Al amor perfecto del Padre que nos va a dar no nos va a dar cosas que nos dañen. El pasaje que les decía recién, que estaba en Mateo capítulo 7, verso 9 al 11. Esa confianza de que Dios tiene cuidado de nosotros y en su amor y sabiduría nos atiende y responde a nuestras oraciones. Mateo 21, 22 dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. En este primer
en este primer tema, usted va a ver este video subido luego a nuestro canal de YouTube. Usted me puede buscar en YouTube como Pastor Adrián Ramírez y allí van a estar todos estos videos, toda la serie de este tema de la oración. Esta es la primera parte, es la introducción. Tenemos mucho más para hablar todavía acerca de este tema y lo puede ver allí. Recuerde que se puede contactar con nosotros también a un número de WhatsApp que tenemos para que usted pueda comunicarse. Más 549 2616 939 131. Más 549 2616 939 131. Vea de nuevo este video, por eso es bueno que una vez que está finalizado lo subimos tanto a Facebook Live, lo subimos luego posteriormente al canal de YouTube para que lo pueda ver otra vez y lo pueda repasar y ver de nuevo y compartir con otras personas para que también aprendan acerca de la oración. Hoy hemos hecho una introducción sobre el tema oración y no podemos cerrar, mucho menos hablando de esto, sin hacer una oración. Permítanos orar por ustedes. Le comento que junto a mi esposa los tenemos a ustedes en nuestras oraciones, en nuestros momentos y tiempos de ayuno, los ponemos en las manos del Señor. Oramos por ustedes antes de comenzar las transmisiones para que el Espíritu Santo, a través de su gracia, a través de su sabiduría, de su revelación, nos pueda dar las palabras, las herramientas, los temas como para poder compartirlos con ustedes y que sean de edificación y que sean de ayuda y que sean de enseñanza y que Dios sea glorificado en definitiva, que es lo que nos interesa también, y que la iglesia sea edificada y sea enseñada. Bien, vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco este tiempo que nos has permitido compartir, Señor, con tus hijos, con tus hijas, con hombres y mujeres tuyos. Rogamos por ellos, Señor, para que tu mano de bendición, tu mano de gracia, de fortaleza se extienda hacia su vida, para que toda necesidad que está presentada, Señor, delante de tu trono, sea respondida y que la enseñanza prometida en Jeremías 33:3 también venga manifestada en forma de revelación, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, ayudándonos a entender cosas que no entendíamos, trayéndonos comprensión de asuntos y de situaciones y de circunstancias a las que no les encontrábamos explicación alguna. Padre, te pedimos, esperando respuesta y esperando enseñanza, abrimos nuestro corazón para que la palabra tuya nos guíe y nos revele en profundidad lo que significa la oración y todo aquello que nos has dejado como herencia y como bendición y nos has impartido a través de las Escrituras. Señor, bendecimos a cada persona y a cada familia que va a ver este video y que va a recibir esta palabra, Señor, que haga cabida en ellos, que sea una semilla que germine profundamente y los frutos puedan verse para que tu nombre sea glorificado, Dios. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén.